Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Tenemos una historia que promete ser intrigante, llena de giros inesperados y, como el título lo sugiere, una reacción que podría sorprender a más de uno. Hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y una llamada que aparentemente fue bastante desesperada a Serine y Sarkaya. Ya saben cómo nos gusta desgranar cada detalle, cada rumor, y traerles lo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Así que si son fanáticos de Atay y Serine, o simplemente les encanta el drama y las historias que nos hacen especular, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, así les avisaremos cada vez que subamos un contenido nuevo y emocionante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo. Atay Ulusoy llama desesperado a Serine y su reacción te sorprenderá. ¡Guau!, ¿verdad? Solo leerlo ya nos genera un montón de preguntas. ¿Qué pudo haber llevado a Atay a una llamada desesperada? ¿Qué tipo de urgencia o situación lo obligó a contactar a Serine de esta manera? Y lo más importante, ¿cuál fue esa reacción de Serine que promete dejarnos boquiabiertos? Sabemos que Atay y Serine comparten una historia, una relación que ha dado mucho de qué hablar en el pasado, y aunque ahora parezcan seguir caminos separados, los lazos que se forjan a veces son difíciles de romper, o quizás, a veces, resurgen de formas inesperadas. Para entender la magnitud de esta supuesta llamada desesperada, debemos poner un poco de contexto. Ambos son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Atay Ulusoy, conocido por su carisma y sus papeles icónicos, y Serine Sarkaya, una belleza y talento indiscutible. Sus caminos se cruzaron en producciones que los catapultaron a la fama, y la química entre ellos era, sin duda, palpable. Su relación sentimental fue un torbellino mediático con altos y bajos, momentos de gran felicidad pública y también periodos de especulaciones y distancias. Después de su separación, cada uno ha seguido con sus vidas, con sus proyectos y, supuestamente, con sus nuevas relaciones. Pero en el mundo del espectáculo, las historias rara vez terminan con un punto final. Siempre hay un punto suspensivo, una posibilidad de reencuentro, de reconciliación, o incluso de un conflicto que resurge. Los rumores sobre esta llamada desesperada han estado circulando en los círculos de la farándula turca durante un tiempo, alimentando la imaginación de los fanáticos y de la prensa. Se habla de una situación delicada, de un momento en el que Atay se habría sentido acorralado o abrumado, y en su desesperación, la primera persona en la que habría pensado para buscar apoyo o consejo habría sido Serine. Piensen en la intimidad que debió existir entre ellos en su momento para que ante una crisis, su nombre sea el que surja. ¿Podría ser algo relacionado con su carrera? ¿Un problema personal que lo afecta profundamente? O tal vez, y esto es lo que más intriga, algo relacionado con el pasado, con asuntos pendientes entre ellos. Ahora, la reacción de Serine. Aquí es donde el misterio se intensifica. Se dice que su respuesta no fue la que muchos esperaban. Cuando pensamos en una llamada desesperada de un ex, solemos imaginar un escenario de rechazo frío, de indiferencia, o quizás de condescendencia. Pero si la información que tenemos es correcta, Serine habría reaccionado de una manera completamente diferente, dejando a Atay, y a quienes se enteraron de la situación, totalmente sorprendidos. ¿Podría ser que Serine, a pesar de todo, todavía sienta algo por Atay? ¿O quizás su reacción es producto de una madurez y una comprensión que ha alcanzado con el tiempo? ¿Podría haber mostrado empatía, preocupación, o incluso haber ofrecido una ayuda inesperada? La especulación es infinita y es precisamente eso lo que hace esta historia tan fascinante. Para profundizar un poco más, debemos considerar las personalidades de ambos. Atay Ulusoy es conocido por ser un hombre reservado, de pocas palabras en público, y que protege mucho su vida privada. Por otro lado, Serine Sarkaya es una mujer fuerte e independiente, con una gran personalidad y que no teme expresar lo que siente. Esta combinación de caracteres podría explicar por qué una llamada desesperada de él a ella, y la subsiguiente reacción de ella, podría ser tan sorprendente. Si Atay se sintió lo suficientemente vulnerable como para recurrir a Serine en un momento de desesperación, eso ya nos dice mucho sobre la profundidad de su conexión pasada.
Y si la reacción de Serenei rompe con las expectativas, es porque seguramente involucra una capa emoción. Al que va más allá de lo superficial. ¿Qué tipo de situación podría haber puesto a Atai en esa posición? Podríamos especular. Quizás está lidiando con la presión de un nuevo proyecto ambicioso, o enfrentando una crítica particularmente dura que lo ha afectado. O tal vez, y esto es un terreno más delicado, hay algún asunto personal o familiar que lo tiene sumido en la preocupación. A veces en los momentos más difíciles, recurrimos a las personas que mejor nos conocen, a aquellos con quienes hemos compartido experiencias intensas, para encontrar consuelo o una perspectiva diferente. Y si esa persona es un ex como Serenei, es porque la relación debió tener un significado muy profundo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué tipo de reacción de Serenei podría ser tan sorprendente? Imaginemos algunos escenarios. Si la llamada fue por un problema profesional, quizás Serenei, en lugar de ignorarlo, le dio un consejo valioso o le ofreció algún tipo de contacto o influencia que él no esperaba. Si fue algo personal, tal vez Serenei, en lugar de mostrarse fría o distante, reaccionó con una empatía genuina, recordando los buenos tiempos y ofreciéndole su apoyo incondicional. O quizás, y esta es una posibilidad que haría temblar a muchos, la reacción de Serenei implicó una apertura a una posibilidad de reconciliación, algo que sus seguidores han soñado desde hace mucho tiempo. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la especulación es a menudo muy delgada. Tomamos toda la información disponible, los rumores, las fuentes anónimas y tratamos de construir la narrativa más plausible, pero siempre existe la posibilidad de que las cosas no sean exactamente como se presentan. Sin embargo, lo que sí es innegable es el interés que esta historia genera. La conexión entre Atai y Serenei ha sido un tema recurrente en los medios, y cualquier nuevo desarrollo en su relación, o en la forma en que interactúan, capta la atención de inmediato. Pensemos en el impacto que una llamada así, y la reacción que la sigue, podría tener en sus vidas. Si Atai se sintió tan desesperado como para llamar a Serenei, es porque realmente necesitaba ese contacto. Y si la reacción de Serenei fue tan sorprendente, es porque demostró un nivel de carácter y de humanidad que trasciende las apariencias y las convenciones sociales. Podría ser un indicio de que a pesar de las idas y venidas, todavía existe un respeto mutuo, un cariño latente o simplemente una comprensión profunda de lo que el otro ha pasado. En resumen, esta historia de Atai Ulusoy llamando desesperado a Serenei Sarkaya, y la reacción que, según se dice, sorprendió a todos, nos deja con muchas interrogantes y una gran dosis de intriga. ¿Qué pudo haber sido tan grave para que Atai llegara a ese punto? ¿Y qué hizo Serenei que dejó a todos sin palabras? Lo que sí podemos inferir es que a pesar de las separaciones y las nuevas vidas, la conexión entre ellos parece ser más compleja y profunda de lo que muchos imaginaban. Podría ser un atisbo de madurez, de perdón, o incluso de una chispa que nunca se apagó del todo. Y hasta aquí llegamos con esta historia tan fascinante. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las especulaciones que hemos compartido hoy. Es increíble cómo la vida de estas estrellas nos puede dar tanto de qué hablar, ¿verdad? Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Cuál creen que fue la reacción de Serenei? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Atai y Serenei, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada, y sigamos disfrutando juntos de las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.